Ejemplo número 51. Dadas las funciones f, g definidas de R en R, tal que el f de x está definida como una función seccionada, la función g también. Nos piden hallar la composición de estas funciones. Lo que vamos a hacer es primero identificar, ¿no?, que esta función f está compuesta, ¿no?, o está seccionada por dos o definida por dos funciones a la vez. La primera le voy a llamar f sub 1, la segunda f sub 2 y aquí g sub 1 y g sub 2, ¿no? Y con cada uno de ellos vamos a encontrar su composición. Bien, acá identificamos entonces al f sub 1. Decimos que el f sub 1 es x más 3 definida en este intervalo. Este intervalo ya viene a ser el dominio de la función f sub 1. Bien, también es necesario conocer el rango de esta función. Por lo tanto, entonces, del f sub 1. Por lo tanto, aquí construimos, a partir del dominio, construimos la función para obtener el rango, ¿no? Y decimos entonces que x pertenece al intervalo, entonces significa que el x es mayor o igual que 1, menor que 3, ¿no? Y luego sumamos 3 a ambos lados para obtener la función f sub 1. Entonces hemos obtenido la función f sub 1, que también se representa por y significa que y es mayor o igual que 4 y menor que 6, por lo tanto hemos encontrado el rango de f sub 1. Es el intervalo 4, 6. Del mismo modo identificamos la función f sub 2, ¿no?, que es x cuadrado, definida en este intervalo. Ese intervalo representa el dominio de f sub 2. ¿No? También encontramos el rango de esta función f sub 2. Como conocemos el dominio, entonces decimos que x pertenece a este intervalo, significa que el x es mayor o igual que 3 y menor que 7. Luego lo elevamos al cuadrado y vamos a obtener la función que queremos, que es f sub 2. ¿No? Así, de esta forma, aquí tengo x mayor o igual que 3, menor que 7, elevamos al cuadrado a todos, ¿no?, y logramos entonces que el f sub 2 de x es mayor o igual que 9 y menor que 49. Y ese intervalo es el rango de la función f sub 2. Bueno, así estamos logrando entonces, evaluar la función f. Pero también es necesario conocer el dominio completo, ¿no?, total de la función f. Como ya conocemos aquí a los dominios de f sub 1, ¿no?, y de f sub 2, entonces decimos que el dominio de f viene a ser la reunión. Y la reunión de estos dominios nos va a dar el intervalo 1,7. ¿No? Así logramos entonces el dominio de la función f. De igual manera, en la función g identificamos dos funciones. La función g sub 1, ¿no?, que le llamo x menos 3, ¿no?, la función g sub 1 definida en este intervalo. También es necesario encontrar el rango, ¿no?, de esta función g sub 1. Entonces, como conocemos el dominio, construimos x menos 3 y encontramos el rango de g sub 1. ¿No? Así, decimos que el x pertenece a este intervalo, es equivalente a escribirlo así. Luego le resto 3 a todos los términos y obtenemos la función. X menos 3 es la función g sub 1 de x que se encuentra en este intervalo. Esta función g sub 1 de x también se representa por y, ¿no?, de tal manera que decimos que y es mayor o igual que menos 1, menor que 2. En consecuencia, hemos encontrado el rango de g sub 1. Y también, ¿no?, identificamos a la función g sub 2, que es una función constante, definida en este intervalo. También podemos encontrar el rango, ¿no?, y aquí ya lo sabemos porque esta función se representa por y me está diciendo que y es igual a 4. Entonces, los valores que toma y solamente es un valor, es 4. Por lo tanto, ese número 4 representa el rango de la función g sub 2, que es el número 4. Bueno, así entonces también podemos encontrar el rango de la función g. El rango de la función g viene a ser la reunión del rango de g sub 1 reunido con el rango de g sub 2. Por lo tanto, entonces obtenemos
que el rango de la función g es la reunión y nos va a dar, ¿no?, la reunión de este intervalo menos 1, 2 reunido con el número 4. ¿No? Ese es el rango de la función g, de toda la función g. Ahora, queremos realizar la composición de la función. Para realizar la composición de las funciones f y g, ¿no?, debemos ver si existen las composiciones de f sub 1 con g sub 1, de f sub 1 con g sub 2, o de f sub 2 con g sub 1, o la composición de f sub 2 con g sub 2. Y para realizar esas composiciones, primero debe cumplirse o satisfacer lo siguiente. Aquí, para encontrar entonces, decimos, la composición de f y g, ¿no?, debe cumplirse todos estos requisitos. Las intersecciones. A ver, empezamos trabajando con el rango de g sub 1 intersectado con el dominio de f sub 1. Como vamos a observar aquí, ¿no?, que esta intersección es diferente del vacío, entonces vamos a decir que existe la composición f sub 1 compuesto con g sub 1. ¿No? Y aquí está la intersección, es diferente del vacío, por lo tanto, entonces, sí existe esta composición, ¿no? Estamos evaluando, ¿no?, f sub 1 compuesto con g sub 1. Y lo primero que debemos hacer es ver si la intersección es diferente del vacío. Y si lo es, por lo tanto, entonces existe esta composición. Evaluamos esta composición usando la definición de composición de funciones, ¿no? De acuerdo a la definición se escribe de esta forma: reemplazo la función g sub 1 de x, ¿no?, hay que reemplazarlo aquí, y sabemos que es igual a x menos 3, por eso escribo aquí x menos 3. Ahora, este valor x menos 3 lo reemplazo en la función f sub 1 aquí. En lugar de x escribo x menos 3 y me va a quedar así. Simplificando nos queda x, no nos ha quedado x. Pero luego también es importante conocer el dominio de esta composición, ¿no?, el dominio de f sub 1 compuesto con g sub 1. De acuerdo a la definición, ¿no?, el dominio se va a encontrar de esta manera. Vamos a evaluar aquí, ¿no?, vamos a escribir, vamos a encontrar la intersección de estos resultados. Entonces, reemplazo aquí, ¿no?, cuando x pertenece al dominio de g sub 1, por aquí está, ¿no?, este es el dominio de g sub 1, es 2,5, el x pertenece a 2,5. Y el g sub 1 de x también, ¿no?, significa que debo reemplazar la función g sub 1 de x, es x menos 3. Entonces, x menos 3 pertenece al dominio de f sub 1, ¿no? Y así logramos el reemplazo. Y luego aquí lo que tengo que hacer es resolver aquí, ¿no?, esta pertenencia. Es decir, que este elemento pertenece a 1, 3, significa que x menos 3 es mayor o igual que 1 y menor que 3, ¿no? Y este intervalo permanece igual, ¿ya? Porque sabemos que los x pertenecen a ese intervalo, ¿no? Entonces resolvemos solamente aquí en esta pertenencia y nos queda así. A todos les sumo 3 positivo, ¿no? Sí, le sumamos 3 y llegamos a este resultado. Ahora sí, tengo dos intervalos, los cuales tengo que intersectar. 2,5, el intervalo 2,5 intersectado con el intervalo 4, 6. ¿Quién será entonces, ¿no?, la intersección? La intersección va a ser desde el número 4 cerrado hasta el número 5 abierto. Y a ese resultado le llamamos el dominio de f sub 1 compuesto con g sub 1. Entonces ya tenemos completo aquí para al final escribir la composición. Luego, ¿no?, vamos a ver si existe la composición, ¿no?, entre f sub 1, entre f, bueno, cualquiera, ¿no?, f sub 1 con g sub 2, porque lo que hemos encontrado es la composición de f sub 1 compuesto con g sub 1. Ahora debe seguir f sub 1 con g sub 2, luego f sub 2 con g sub 1 y luego la composición de f sub 2 con g sub 2. ¿No? Todos esos procedimientos debemos de realizar. Pero para decir que existe esa composición, primero debemos de demostrar lo siguiente, ¿no? Miren, aquí voy a componer f sub 2 compuesto con g sub 1, f sub 2 compuesto con g sub 1. Pero vamos a ver aquí que la intersección es el vacío.
Si reemplazo, observo que ¿no? justamente su intersección es el vacío. Y eso significa que no existe la composición de f sub 2 compuesto con g sub 1. No existe esa composición, ¿no? Entonces no tenemos nada más que hacer aquí. Seguimos, ¿no? Seguimos con el resto de composiciones. Veamos ahora la composición de f sub 1 con g sub 2. F sub 1 con g sub 2. Veamos si existe la composición. Aquí ya estamos diciendo que la intersección, ¿no? del rango de g sub 2 intersectado con el dominio de f sub 1 es igual al vacío. Bueno, si es así, ¿no? Entonces significa que no existe esta composición. F sub 1 compuesto con G sub 2, ¿no? Porque la intersección es el vacío. Nos queda una última posibilidad para hacer la composición de funciones. Vamos a componer F sub 2 compuesto con G sub 2, ¿no? Entonces vamos a ver aquí el rango de G sub 2 intersectado con el dominio de F sub 2. Y vamos a ver que sí es diferente del vacío. Y lo podemos observar aquí, entonces por lo tanto podemos decir que existe esta composición. F sub 2 compuesto con G sub 2. ¿Por qué? Porque la intersección del rango de G sub 2 intersectado con el dominio de F sub 2 es diferente del vacío, ¿no? En consecuencia, entonces, vamos a realizar esta composición de funciones, ¿no? Y aplicamos la definición f sub 2 compuesto con g sub 2 evaluado en x es igual a f sub 2 evaluado en g sub 2 de x. Esta igualdad es por la definición de composición. Luego reemplazo la función g sub 2 de x, que lo hemos definido, aquí lo estoy señalando, ¿no? Es igual a 4. Entonces reemplazo 4 aquí. Y luego este número 4 lo reemplazo en la función f sub 2, que es x al cuadrado. ¿Sí? La función f sub 2 es x al cuadrado. Entonces nos queda, nos queda 4 al cuadrado igual 16. ¿No? Igual 16. Bien, así logramos entonces esta composición, ¿no? Esta composición. Bien, de igual manera, ¿no? Ahora sí, igual que anteriormente, como ya hemos encontrado esta composición, encontramos el dominio, ¿no? Justo de esta composición. Y por definición, el dominio debe ser así, de esta forma, ¿no? Vamos a evaluar aquí, ¿no? Donde dice x pertenece al dominio de g sub 2, ¿no? Y g sub 2 de x pertenece al dominio de f sub 2. Reemplazo lo que conocemos, ¿no? El dominio de g sub 2, su dominio es 5, 7, que está 5, 7, y la función hay que reemplazar, la función g sub 2 de x, la función g sub 2 es 4, que está, ¿no? La función g sub 2 es 4, y el dominio de f sub 2 es 3, 7. Entonces logramos esta pertenencia, 4 pertenece a este intervalo, sí, es verdadero, ¿no? Es cierto. Cuando se tenga una expresión cierta, ¿no? En estas operaciones que realizamos, esa expresión verdadera o cierta se reemplaza por los números reales, es decir, nos queda de esta forma. Y luego me está indicando que los reales debo intersectarlo con el intervalo 5, 7. ¿No? Realizamos la intersección, bueno, y aquí va a ser el mismo conjunto o intervalo 5, 7. Por lo tanto, entonces, estamos encontrando el dominio de f sub 2 compuesto con g sub 2. Ahora sí, ya podemos afirmar la composición, ¿no? de f compuesto con g. Observen solamente que hemos encontrado dos resultados. El f sub 1 compuesto con g sub 1, que es igual, ¿no? a x, y la otra composición que es igual a 16. ¿No? Es decir, así. La composición lo hemos encontrado ya de esta forma. Y observen aquí, dice que x pertenece a 4,5. Miren, ese es el dominio de esta composición, ¿no? Y también aquí x pertenece a 5,7. Es el dominio de f sub 2 compuesto con g sub 2. Bien, entonces al final reemplazo porque ya sabemos quién es la composición. En la primera es x, en la segunda es 16. En consecuencia, así obtengo la solución a este ejemplo 51.